Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Candidatos, ronda número 14, y no quería desaprovechar la ocasión para ya finalmente comentar sobre estos dos jugadores que, aunque es verdad no se jugaban nada, bueno, pues habían quedado quizás un poquito ahí en el olvido. Caruana, que hizo prácticamente una primera vuelta, si no perfecta, pues era el único que aguantaba el empujón fuerte de Nepomniachtchi. En la segunda manga o en la segunda vuelta del torneo se desinfló completamente, perdiendo 4 de las 7 partidas. En las 3 restantes hizo tablas, por lo tanto apenas sumando 1,5 puntos y cayó en picado en la clasificación. Y por otro lado Firuza, que bueno, pues había muchísimas expectativas con él, por además Carlsen pues le había puesto un poquito, si no más de presión, interés en jugar con él el Candidatos. Ya veremos qué pasa, pero que finalmente pues ha podido quizás remontar un poquito el vuelo y quedar en una sexta posición, si no recuerdo mal. Tenemos ya en el tablero una partida muy interesante: E4 por parte de Caruana, que lleva las piezas blancas, las piezas negras las lleva, como decimos, Firuza, y ya en el tablero por su parte E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española. Y en esta ocasión no se juega, es que quería quitar para que me vaya un poquito más rápido el wifi, perdón, no se juega la defensa morfí, sino que se juega la defensa berlinesa. La hemos visto en estos días, evitando quizás líneas más tablíferas, sobre todo a estos niveles que se suele jugar. D3 se considera como antiberlinesa tras estos movimientos más jugadas, alfil C5, y es cuando las blancas deciden capturar entregando la pareja de alfiles. Por otro lado, como hemos comentado en otras partidas anteriores de este mismo torneo, pues entorpece de cara quizás a un final pues el avance de los peones, siendo un poquito más torpes. Caballo B D2, con idea de traer el caballo a C4 y presionar sobre el punto D4 quizás, y caballo D7, más que para defender el peón D4, ya que vimos también que las piezas blancas pues no podían capturarlo directamente debido a dama D4 dando mate en F2, o si no ganando la pieza. Pues aquí se juega caballo D7 para permitir este movimiento F6, reforzar el peón D5, y tras estos movimientos ambos jugadores deciden enrocarse. Enroque en corto, caballo C4 con el doble ataque sobre el peón D5, F6 defendiéndolo y rey H1 retirándose. Bueno, pues en algún momento podría haber algún avance de los peones en el flanco de rey con cierto ataque. También se ha retirado de esta columna en la que ya se encuentra pues el alfil negro mirando F2 y G1. Y si nos vamos a las bases de datos, no quedaban ya muchas partidas. De hecho, en el siguiente movimiento vamos a entrar en una nueva, y el tema es que como he quitado el internet, pues ahora no salta la partida. Creo que salta rápidamente. Salen aquí una partida. Por un lado, Jun Yang contra Iván Cheparinov, por lo tanto jugadores que nos suenan. En el año 2016 quedó en tablas la partida, pero en esta ocasión pues no va a pasar lo mismo. En aquella partida la misma continuaba con torre E8 y esta continúa con torre F7. Como vemos, en ambos casos se libera la casilla de F8 para que el alfil pues pueda retirarse a la misma, y caballo H4, también las blancas maniobrando para conseguir una casilla pues más interesante para su caballo. Alfil F8 directamente. Tras estas jugadas, caballo F5, caballo C5, el alfil ataca un caballo que de momento está defendido por el peón, y dama H5, pues de alguna manera yendo un poquito al ataque. Tras estas jugadas, Firuza decide continuar con su desarrollo, jugando alfil E6, atacando al caballo de C4. Aquí, si pensamos en este doble en la posición, realmente no funcionaría, ya que tras estas jugadas, caballo H6, jaque, se está ganando calidad como mínimo. Y el tema es que, bueno, pues si alfil por H6, dama por H6, y este doble realmente no vale, se ha estropeado un poquito o debilitado la estructura de peones, y las blancas pues estarían con una ligera ventaja o muy cómodas en la posición. Por lo tanto, tras estos movimientos, como comentamos, se juega alfil E6, se toca al caballo, y si peón por, pues quedaría este peón de 4 quizás tocado por el caballo de C5, un poquito más débil sin duda. Algún movimiento como F3 pues también obligaría a las blancas a colocar los peones en casillas blancas en el flanco de rey. Y tras estas jugadas, B3 reforzando la defensa. Si ahora las piezas negras capturan, que ya no pasa en la partida, se puede recapturar con el peón de B, y bueno, pues quedan muy cómodas jugando a partir de este momento.
Tras estas jugadas se decide no capturar, dama d7, trayendo la última pieza Firuza al juego, siendo la torre vía e8, y tras alfil e3, también conectando las torres, rey h8, como había ocurrido antes con el rey en h1, retirándose a una casilla más tranquila. La partida continúa tras estas jugadas con caballo h4, y aquí pues ya hay cierto ataque por parte de las blancas en la que hay que hacer algo al respecto. Firuza juega rey g8, ya que en caso de hacer un movimiento, por ejemplo, como hemos comentado, torre 8, que va a venir más adelante, las piezas o Caruana o las piezas blancas podrían continuar con este jaque en el que solo hay un movimiento. El peón de h7 está clavado, no puede capturar, y tras rey g8 se está ganando la partida. Caballo por f8, y el tema es que se ha eliminado al defensor del caballo en c5, por lo que, bueno, pues hay bastante ventaja ya, o habría bastante ventaja ya en la posición. Como decimos, esto no ocurre, evita estos temas Firuza jugando torre rey g8 y dama e2 volviendo, ya que, bueno, pues ya no teniendo Caruana este truco, pues decide centralizar nuevamente la dama y buscar nuevos planes. De momento solo ha habido una captura en c6, creo, caballo y alfil, todos los peones están en el tablero, hay bastante pues tensión y prácticamente sin casillas que controlar. Torre 8 activando la última pieza, y de momento pues en el flanco de dama se gana un poquito más de movimientos, ganando espacio. b6 preparando a5, y tras torre g1 activando la torre y quizás preparando en algún momento pues g4 por parte de las blancas con ataque en el flanco de rey. Como decíamos, se juega en la posición a5 también las negras, enfrentando y si no cerrando ese flanco de dama, dejándolo pues bastante simétrico con los peones y el caballo o ambos caballos en c4 y c5. Tras estas jugadas se rompe esa simetría, se juega caballo d2 y ruptura con f5, en la que se decide cambiar dando la casilla al caballo. Esta es la idea de Caruana. El tema es que de momento el caballo de c5 pues controla la misma, y tras alfil por f5, caballo por f5, vienen varios cambios, se recaptura con la dama, y antes de colocar el caballo se decide ganar o quitar el controlador de la casilla de d4, ¿no? Si capturas con el peón, pues quedaría una estructura prácticamente perdedora, peones triplicados con 4 islas de peones, alfil por c5, y tras caballo e4, ahora sí tocando al alfil y pudiendo triplicar la estructura de peones, y bueno, pues siendo muy difícil la defensa por parte de las negras, se juega alfil b4 retirándose. Es verdad que podríamos pensar en este triple ataque en el que hay sobre el punto de f2 en esta posición, pero realmente no funcionaría. Comenzando con el alfil, el caballo había venido para defender también, que no he comentado, la presión sobre el punto de f2, pero el tema es que en esta posición, en vez de capturar, ya que las piezas negras podrían salir favorecidas, existe torre g f1, se quita del alcance del alfil y queda completamente clavado, y ahora la pelota pasaría para las piezas negras, ¿no? Por lo tanto, alfil b4 retirándose del alcance del caballo, y tras torre g f1, Caruana va colocando sus piezas en casillas blancas, evitando el alfil de casillas negras. Tras estos movimientos h5, de momento g3 y torre e f8. Torre f7 valía también para doblarse en la posición, presionar sobre el punto de f2. Podríamos pensar por parte de las negras rápidamente en jugar este movimiento, pero quizás son las que se meterían en problemas. Es verdad que se estropea la estructura de peones, pero el rey parece que no está mal en una casilla blanca en h1, y tras estas jugadas, si dama h6 yendo a por este peón, quizás se puede capturar, pero a cambio las torres pues están muy activas en la columna G, entrando por ejemplo pues en esta línea y teniendo cierta ventaja en la posición. Todo esto no ocurre, ya que al menos de momento h4 no se juega, sí torre f8 y d4, con la idea de que si las piezas negras capturan, como lo hacen Caruana, pueda activar su torre por la cuarta. Tras estos movimientos, ahora sí se juega h4, g por h4, ganando un peón, aunque es verdad que también o ahora las piezas blancas tienen
tres islas de peones y el peón de h4 pues quizás es bastante de defender, y aquí Firuza se activa jugando torre f4. De momento hay ataque sobre el peón de h4, el caballo, aunque está defendido en 2 ocasiones, pues quizás podría estar de momento clavado, ya que podría caer la torre. Una idea podría ser f3 u otra la que juega Caruana, que es dama c4 jaque. Gana un tiempo sobre el rey, rey h8 y caballo g5. Tras estas jugadas podríamos pensar en algún momento con algún doble con el caballo en e6 defendido por la dama, pero el tema es que a esa jugada existiría primero torre por d4, viene con ataque sobre la dama blanca, por lo tanto esa táctica quizás no funcionaría. De momento lo que juega en el tablero Firuza es b5 atacando a la dama, dama d3 buscando el cambio de damas, quizás dama e6 lo vemos muy rápidamente, se enfrentan las damas y aquí quizás el mejor movimiento pues es para las piezas negras es cambiar damas. Es verdad que parece que se está ganando la calidad, pero primero existe torre por f2, la torre de f1 no está defendida y tras todos estos cambios, incluso habiendo alguno más, caballo por c7, torre por c2 y la partida se limita bastante. Nuevamente en esta posición las piezas blancas tenían peón de más, pero realmente son peones doblados, laterales y bueno, pues parece que esa posición, sobre todo para jugadores de élite, pues podría ser unas tablas más rápidas. Caruana, teniendo una posición algo inferior, decide seguir luchando, juega dama d3 y es cuando Firuza decide cambiar damas, torre por d3, ahora b por a4 y tras peón por alfil d6. Muy interesante este movimiento, ya que bueno, pues evita quizás que la torre pueda tener fuerza en la columna D. En caso de que venga en algún momento una captura por parte del caballo se podrían desdoblar peones, pero sobre todo lo más importante es que rayo X sobre el punto de H2 y la torre negra, bueno, pues está ganando el peón de H4, también el peón de A4 y quizás esa es la fuerza o la ventaja quizás que tengan en la posición las piezas negras. Veíamos antes que si el caballo venía a esta casilla dando un doble a las torres existía torre F2, la torre F1 pues está indefensa. Pueden estar un poquito más activas, como decimos, las piezas negras y tras estas jugadas torre C3 atacando en C6. Antes de capturar en H4 y amenazar con torre y alfil el punto de H2, Firuza decide capturar en A4 y así tener un peón pasado, torre por C6 y es ahora cuando se captura en H4. Tras estos movimientos la partida continúa entregando un peón por parte de Caruana, ya que ¿qué se puede hacer, no? Esta jugada por parte de las negras va a ser inevitable. Caballo F3 pues está controlada por la torre y si juegas algo como torre C3 queriendo defender el caballo para que venga la defensa de H2 pues sería algo tarde. Por lo tanto F4 quizás desbarata esta idea de H2 al menos directamente y aquí quizás el movimiento más fuerte para las negras era jugar alfil directo por F4. Es verdad que el alfil queda clavado por las torres, pero el tema es que tras un movimiento como caballo F3 atacando a la torre, torre H6 manteniendo la tensión sobre el peón de H2 y tras varios cambios pues esta posición quizás le da ventaja a las negras, ¿no? Mantienen este peón pasado, la torre va a venir a 8 y aunque se pueda oponer algo de resistencia, este alfil una vez llegue a la gran diagonal pues podría ser determinante al menos en la casilla de coronación. Decide Firuza no obstante jugar primero torre H por F4 retirándose de la columna H, todavía mantiene algo de ventaja tras esta captura y vienen más cambios, torre por F4, alfil por F4 con caballo con ataque sobre el caballo y tras este retirarse torre A8, bueno pues ayudando o colocándose detrás del peón pasado que tiene. La partida continúa con torre C4, llegan a la jugada 40 teniendo más tiempo en el reloj y alfil E5 retirándose de esta posición. Es verdad que las piezas blancas podrían, o las piezas negras mejor dicho, podrían jugar a A4, ya que si el caballo se retira el peón ya está en A3, pero el tema es que tras caballo C3 no solo se ataca dos veces el peón de A4, sino que también la torre hace una descubierta sobre el alfil, por lo que bueno pues la partida quizás se llevaría a una posición de tablas. Primero alfil E5 retirándose de esa
defensa descubierta por parte de la torre. Además, el alfil, y como decíamos anteriormente, ya está en su diagonal para apoyar pues el empuje del peón que tienen pasado, y también este alfil, al retirarse a esta casilla, pues mantiene la defensa sobre el peón de C7. Tras estos movimientos, torre A4 bloqueando, rey G8, y ambos jugadores pues empiezan a activar su última pieza, que es el rey, y rey F7 ya en el tablero. El caballo se retira a D2, alfil C3 por parte de las piezas negras atacando a dicho caballo, caballo E4 atacando al alfil, y tras este retirarse en B4 queda un poquito encerrada la torre. ¿Y qué se puede hacer? De momento Caruana juega rey F3 y rey E6 haciendo lo propio Firouzja acercando al rey, con la idea, ya que este peón de A5 está defendido por el alfil, de activar quizás la torre de A8, que por decirlo de alguna manera pues ya sobra. El tema es que existe de C3, y toda esa ventaja, que aunque no es mucha, que tienen las negras, pues quizás se desvanece tras C3. Es verdad que no está cayendo la pieza aún entregándola, ya que tras caballo por C3 pues existe esta táctica en el que se da un jaque y se está capturando el caballo tras rey E2 o rey E4, pero el tema es que ya la partida se llevaría a una posición de tablas. Por lo tanto, esto no le interesa a Firouzja, mantiene la tensión, pero el tema es que Caruana ahora sí que juega C3, expulsa al alfil, y el tema es que la torre no está en D8 para hacer este jaque posteriormente. Por lo tanto, el alfil se retira a E7, la torre sigue manteniendo el defensa del peón de A5, y tras estos movimientos, rey E3, C6 y H3 ya en la posición. La partida continúa con alfil D8, controlando dos veces el peón de A5, ya que, como vamos a ver a continuación, puede ser atacado por las dos piezas blancas. De momento caballo C5 jaque, con la idea de traer el caballo una vez se retire el rey a F5, como ocurre en la partida, y como vemos pues ya hay doble ataque blanco, doble defensa por parte de las negras, y alfil B6 dando un jaque. El rey se retira a F3, queda un peón pendiente para cada jugador en el flanco de rey, y tras rey E5, H4 ya para H5, buscando Caruana algo de contraataque. Tras estas jugadas se juega rey D5, H5 ya en el tablero, y C5 Firouzja o cada jugador interesado en un flanco. Tras estos movimientos, caballo D2, controlando junto con la torre, lógicamente, pues toda la cuarta fila, y alfil C7 ya en la posición. Tras estos movimientos, la partida continúa con rey E2. Si pensamos en algún movimiento como rey G4, ya que la torre de A8 está viniendo muy rápidamente a H8 para capturar el peón, el problema en esta posición es que las piezas negras, en vez de torre E8, pueden jugar torre F8, y la entrada de la torre parece que puede ser interesante, sobre todo si se juega caballo C4. Las blancas están dando un doble aquí a este peón de A5, pero por otro lado, bueno, pues casi que se está dando no solamente un jaque, sino ganando el caballo en la próxima jugada, y con ello la partida, ¿no? Por lo tanto, aunque parece que Firouzja pues tiene algo de ventaja, hay que hilar fino. La misma continúa con rey E2, aunque en este caso es verdad que la línea le favorecía, y tras estos movimientos torre H8. Torre G4, tú capturas en H5, que es lo que pasa en la partida, yo capturo en G7, viene con ataque sobre el alfil, rey C6 defendiéndolo, y tras rey D3 la partida continúa con alfil E5. Se centraliza el alfil, queda defendido por la torre. De momento torre F7 retirándose del ataque del mismo, y tras jugarse ahora sí A4 comenzando a empujar el peón, llegan a la jugada 60 al control, en el que además de tener un poquito más de tiempo, cuentan con 30 segundos por cada movimiento. Tras estas jugadas precisamente viene el error de la partida, en el que continúa con caballo E4, y ahora explicamos. Quizás un movimiento como torre F2, trayendo la torre a la defensa, y tras un jaque en H3, siendo de alguna manera pues similar a lo que se puede jugar en la partida, la misma podría continuar con torre F3, y tras el cambio de material parece que, bueno, quizás la posibilidad de ganar para las piezas negras se dificulta casi por completo, ¿no? Sin torres en el tablero, sobre todo. Se hace esta jugada, como decimos, caballo E4,
Y el tema es que Caruana pues da la ventaja a Firuza y lo aprovecha haciendo el único movimiento que le permite ganar la partida, y es dando un jaque al rey. Y el tema es qué hacer con este rey. Como vemos, este ataque viene con doble sobre el peón de C3 defendido por el caballo, y la partida tras estas jugadas continúa con rey D2. Si llevamos al rey a C4, la línea podría continuar con torre H4. El caballo hay que hacer algo con él, y tras rey D3 defendiendo ambas piezas, o caballo y peón, simplemente C4 jaque, un movimiento de desviación. El rey se retira de 3 manteniendo la defensa de su pieza, y tras estas jugadas parece que las negras van a coronar. Torre A7 y torre H3 con nuevo jaque. Rey D2 trayendo ahora la defensa del rey a su peón, y tras rey D5 hay ataque sobre el caballo, y como vemos se sigue manteniendo el ataque sobre el peón de C3. Caballo F2, por ejemplo, siendo una de las líneas. Incluso aquí se puede dar primero un jaque, rey C2, y tras torre H2 el caballo quedaría completamente clavado. Hay otras líneas en el que siguen dando ventaja a las piezas blancas. Por lo tanto, desde luego que este movimiento pues no es posible. Se juega rey D2 y vamos a ver cómo sigue apretando la posición, ya que bueno, pues tampoco parece muy bueno. Como veíamos, rey D5 era una de las opciones en la línea anterior. Se ataca uno de los defensores del peón de C3, caballo F2 precisamente retirándose, viene con ataque sobre la torre, y tras esta captura ya son dos peones los que tiene de más Firuza, y tras alguna jugada más, torre F5 clavando al alfil, se juega torre G3, y en esta posición decide finalmente abandonar Caruana. El tema es que a un movimiento como A3 pues las cosas se volverían completamente, perdonad que me falta ahí, diferentes, ¿no? Ya que tras esta captura te están dando jaque, pierdes la torre, y esta posición son tablas. Caruana decide abandonar, ya que bueno, pues aún haciendo un movimiento como caballo de 3 presionando dos veces a una pieza que está clavada, las negras simplemente pueden capturar dando jaque, y tras rey por D3 A3, y parece que la coronación es inevitable. Puedes jugar torre F1, A2 en la posición, pero bueno, tras rey C2 por ejemplo, coronas, entregas material, y las piezas negras están ganando la partida, pudiendo coronar su último peón. Por lo tanto, nuevamente felicitar de alguna manera a Firuza, ya que ha tenido presión, yo creo, sobre todo el torneo. No le han ido bien las cosas, pero en las últimas rondas ha remontado. Veas esta partida de la ronda 14, y Caruana, que ha sido, bueno, pues ha estado a la altura de los más grandes en la primera vuelta, pero luego se ha hundido, y bueno, pues solo ha cosechado derrotas y 3 victorias. Por mi parte, nada más ahora sí respecto a este torneo, y vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.